Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de R. Vamos a hablar sobre cómo calcular las medidas de tendencia central usando lenguaje R. Para la mediana utilizaremos la función median, para la media la función min. Y como ustedes pueden notar, no estoy poniendo ninguna función para la moda, puesto que no existe una función en R para calcular la moda. Entonces vamos a pasar rápidamente a DataCamp para poder pues, checar cómo hacer estos cálculos. Me encuentro aquí en el código pues, que desarrollamos en el workspace que llamé histograma, que si ustedes recuerdan pues tenemos estas gráficas que aparecen aquí. ¿Qué podríamos observar? Bueno, por ejemplo, para la moda, a pesar de que no existe una función que nos diga cuál es la moda, pues podemos saber cuál es, ¿no? De distintas maneras. Hay como algunas funciones que se han creado aparte o algunos métodos como indirectos como se puede calcular. Sin embargo, creo que nosotros basta con lo que ya hemos visto. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar fácilmente que pues, para la variable sexo la moda es masculino, ¿no? Puesto que la frecuencia de esta categoría es mayor a las demás. Entonces tenemos el caso de pues, de un conjunto de datos unimodal y en el cual la moda es masculino. Por este lado tenemos, por ejemplo, pues en el caso del conjunto de datos de sexo masculino, tenemos que la moda es el nivel de estudio superior, ¿no? Porque es el que tiene la frecuencia más alta. En el caso del conjunto de datos femenino, el que tenemos es claramente el de medio superior. Eh, de hecho, bueno, podríamos a lo mejor sacar la gráfica de alguna manera distinta, bueno, pero simplemente aquí como estamos dividiendo en dos conjuntos, pues podemos decir, ¿no? El conjunto de sexo masculino, pues es la moda, es unimodal este conjunto, el conjunto de sexo femenino, pues también es unimodal. Y bueno, de esa manera podemos observar. De este lado tenemos, por ejemplo, en nuestro histograma que habíamos desarrollado en términos del promedio, pues también aquí tenemos este, un, ¿cómo podríamos llamarlo? Una moda, ¿no? En nuestra distribución es unimodal también. Si ustedes observan este intervalo de aquí, es el que tiene la frecuencia más alta, que si no me equivoco, bueno, su punto medio es 6.5, de tal manera que podemos observar aquí, pues este de aquí sería la moda. Tendríamos que checar con precisión, ¿no? Cuál es exactamente el punto medio del intervalo, pero bueno, de manera general podemos afirmar eso, ¿no? Al menos si identificamos claramente que este es la moda, puesto que es que tiene el intervalo de todo el histograma que tiene la mayor frecuencia. Ahora, para calcular las otras medidas de tendencia central, si ustedes recuerdan, en esta parte estuvimos trabajando con un data frame que se llama base 2. Entonces recuerden que tanto la mediana como la media se utilizan para conjuntos de datos numéricos. En este caso, la única variable que yo tengo con pues numérica es promedio-bachillerato, que forma parte del data frame base 2. Entonces, para poder calcularlo, seguramente ya se lo imaginarán. Para la mediana, pues pusimos median y ponemos por acá el nombre, en primer lugar, del conjunto de datos. En este caso es base 2, porque es ese data frame. Y en particular yo quiero la columna que se llama promedio-bachillerato, si no estoy mal. Sí, promedio-bachillerato. Entonces, si yo ejecuto esta línea de código, ya tengo todo ejecutado. Lo ejecutamos y me da inmediatamente, ¿no? Dice que 7.81 es la mediana. De hecho, nosotros podríamos ordenar pues de menor a mayor los datos de aquí. Si se dan cuenta dándole clic, pues ahí los tengo de menor a mayor. Y podría contar, ¿no? Si son 20 datos en total, déjenme ver si recuerdo bien. 20 datos, ok. Entonces, como es un número par, ya saben, ¿no? Ya lo vimos de manera pues a mano. Tendrán que ser el valor 10 y el valor 11 promediados, básicamente. Entonces tenemos por aquí el 1, 3, esta es la posición 5, posición 7, posición 9, posición 10 y posición 11. Estos dos datos son los del medio, pues claramente si los sumamos y los dividimos entre 2, el resultado es 7.81, ¿no? Que es lo que tenemos de este lado. ¿Cómo hacemos con la media? Pues exactamente igual. Ponemos min, eh, en este caso base 2, promedio-bachillerato. Damos enter y ahí tenemos el resultado, 7.8285. Claramente también podemos buscar aquí y voy a aprovechar para buscar la función y que ustedes puedan ver un detalle. Si yo la busco, por ejemplo, la media, pues me dice aquí, ¿no? Min, que forma parte del paquete base, por eso no estoy cargando ningún paquete. Y aquí dice media aritmética.
descripción, función genérica, ¿no? Para la media aritmética. Y hay una propiedad, un argumento que es importante que veamos, es este, na.rm. Esto significa básicamente remove na. ¿Qué es na? Resulta que hay ocasiones en las que tenemos un conjunto de datos y vamos a pensar que alguien, pues levantamos una encuesta y esta persona de aquí que estoy seleccionando no nos dio su promedio. O sea, lo omitió o simplemente se equivocó o escribió algo que no tiene sentido. Pueden ser mil cosas, de manera que aquí yo no tenga un dato. Ah, bueno, vamos a ver después que ese tipo de cosas las vamos a tratar pues como un tipo, como un NA, ¿no? O sea, que no existe ese dato. Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera un dato que no existe? En este caso, como en mi data frame está correcto, no lo vamos a poder hacer, pero miren, vamos a definir rápidamente este, vamos a definir rápidamente eh, un vector para que ustedes puedan ver a qué me refiero. Déjenme copiar esto, ahí está. Vamos a pensar en un vector, supongamos que tenemos un vector que se llama pues datos y entonces tiene los siguientes valores. 4, 5, la primera persona pues nos dio un 4, no sé, supongamos que es el número de veces que hace ejercicio a la semana, ¿no? 4, 5, 0, 1, 3, pero a una persona se le olvidó dárnoslo. Entonces nosotros veremos después que ese tipo de datos que son incorrectos o que no los pusieron, etcétera, los vamos a tratar como NA, ¿no? O sea, de que no aplica para ese, bueno, no es la traducción, no aplica, pero lo podemos decir así, no aplica o no existe ese dato. Y acá otro 3, ¿no? Entonces, si yo tuviera un dato de un vector de este tipo, lo voy a correr. Ahí está. ¿Qué es lo que pasaría? Miren, tenemos por aquí el vector datos ya. ¿Qué pasa si yo intento calcular la media o la mediana? Podría decir min datos, por ejemplo. Entonces vamos a correr esta línea de código y ustedes observarán que el programa pues me va a dar como resultado NA. ¿Por qué? Porque cuando calcula el promedio incluye este valor, pero como aquí no hay nada, digamos que para no lanzar un error, me dice pues que no lo puede calcular básicamente. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Cuando yo tenga un dato así, pues tenga un conjunto de datos y haya algún dato que esté mal o que sea incorrecto o que la persona no me haya dado el dato, muchas razones, lo que voy a usar pues es esa función na.rm que básicamente es remove na, significa pues remover o quitar los NA. Entonces lo que hace este argumento es decirle a la función, vale, como hay valores que te vas a encontrar pues que tienen NA, o sea que no tengo ese valor, pues quítalos. Por default, este argumento tiene valor por default. Su valor por default es false. Miren, si yo lo pongo así, vean que me va a volver a dar el error. Entonces, cuando yo no lo escribo, como lo hice hace rato que no lo escribimos, pues el valor que tiene por default es false. Pero ¿qué pasa? Entonces cuando yo tenga estos casos que acabo de comentar, yo tengo que poner este argumento con igual a true. Es decir, le estoy diciendo remuéveme los NA, ¿no? Eso es verdadero, por lo tanto pues hazlo. Entonces esto de aquí vamos a volver a correrlo y vean en la consola qué pasa. Pues ahora sí, lo que hace es quitar este dato, o sea, no considerar esa parte que no existe, digamos ese dato vacío, erróneo, etcétera, no lo considera y me saca el promedio de los demás. Si ustedes sacan el promedio de los demás datos, pues es 5 más 4 9 más 1 10 más 3 13 más 3 16 y después divide 16 entre 6 y eso nos da el 2.66 que tenemos por aquí abajo. Entonces, ustedes pueden utilizar este argumento en el caso que ya mencioné. También para la función median existe el argumento. Miren, vamos a buscar rápidamente y ya con eso concluimos. Tenemos por aquí median y le doy enter, me carga, y por acá tenemos, miren, los argumentos, pues es x, que es el objeto que le debemos pasar, aquí está, y también na.rm, ¿no? Entonces, pues esa es la idea en general. Entonces es muy fácil calcular, como pueden ver las medidas de tendencia central en R. Y pues nada, dejo hasta aquí el video. Nos vemos en el siguiente.